Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Póngale énfasis. A ver, ¿cómo? Le dijo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El autor de Juan, en este caso el autor del Evangelio, podría haber enfocado la atención en un hombre que fue sanado. Podría haber dicho, Jesús le dijo a un paralítico, levántate y anda, y ya está. Pero entiende el autor, el que describe esta escena, que hay detalles que son importantes, que son relevantes. Si nosotros nos enfocamos en la sanidad, ya está. Es un mensaje extraordinario. Jesús sanó una persona lisiada. Jesús le devolvió la virtud de la salud a un enfermo. Si nosotros solamente consideramos el mensaje, ya está listo. Jesús es el sanador. Jesús es el que devuelve la vida, la expectativa, la felicidad. Pero entiende el autor que hay determinados elementos que contribuyen a que una persona pueda ser devuelta a la vida, restaurada a la vida, feliz, con expectativas, con sueños, con proyección. Y nos va a hablar Juan de los detalles que rodean la escena. ¿Cuál es el primero? El estanque. Verso 2. Y hay en Jerusalén, y dice hay en Jerusalén, porque cuando él escribe, está en un contacto directo con el hecho. Él, cuando vive en Jerusalén, pasa todos los días por ese estanque. Hay en Jerusalén. Eso nos da una plataforma para saber que eso existe en tiempo y forma, que no fue algo que hubo alguna vez, que aconteció alguna vez. No. Hay en Jerusalén. Él lo ve. Él lo visita, él transita por ese lugar diariamente. Hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Gente con necesidad, que se convocaba alrededor de esa fuente. El verso 1 nos da la contracara de la desidia, del dolor, de la desesperación. ¿Cuál? Verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a la fiesta. Subió Jesús a Jerusalén. Mire los dos polos opuestos. Mire las dos realidades antagónicas. ¿Me está siguiendo? Por un lado, la fiesta.
y por el otro lado, el dolor. Quiere decir que estos polos opuestos conviven en la misma sociedad. Mientras alguien está festejando aquí, alguien está afectado en otro lado. Mientras alguien celebra un nacimiento, otros celebran una pérdida, una partida, una muerte. ¿Me está entendiendo? Mientras unos se casan, otros se divorcian. Y así sucesivamente. Mientras unos se sacian, otros tienen hambre. Y ese es el cuadro vivido y antagónico de la vida. Uno dice, ¿cómo pueden coexistir ambas realidades? Así es la vida. Pero Jesús está queriendo subir a una fiesta. Pero Jesús no es egoísta, decir, no, voy apurado, voy a la fiesta, voy al culto, voy a la celebración, voy a donde está la gente de Victoria. Él no se desentiende de su entorno de desgracia. Y cuando pasa por el estanque, ve todo este cuadro de miseria. ¿Me va siguiendo? Y esta gente que está en el estanque tiene un mérito y un demérito. Diga conmigo, un mérito y un demérito. ¿Qué es un mérito? Algo que uno se lo gana. Una felicitación. Un mérito es un premio, ¿verdad que sí? Algo que alguien se gana. Y un demérito sería todo lo opuesto, lo contrario. Bueno, esta gente que está alrededor de la fuente tiene esas dos palabras, un mérito y un demérito. ¿Cuál sería el mérito? Que en el verso 3 esperaban el movimiento del agua. Y acá quiero detenerme un minuto. ¿Cómo está tu expectativa en cuanto a la vida? ¿Esperás que la vida te sorprenda con algo? ¿Cuántos están esperando? Esta gente esperaba el movimiento del agua porque ellos sabían que ahí algo iba a ocurrir. Y no hay cosa más extraordinaria que vivir el día a día esperando a que la vida o a que Dios te sorprenda con algo nuevo. Debe ser horrible, y digo debe ser porque yo no lo vivo así. Yo no vivo así la vida. Dios me ha dado el regalo de la fe. ¿A cuántos le ha regalado fe Dios? Y cuando uno tiene fe y cuando uno tiene esperanza, no vive todos los días de la misma manera. Y no vive todos los días como si todos los días fueran iguales. Y no vive todas las horas como mirando el reloj a ver cuándo se va a pasar la hora, cuándo va a ser la noche para ir a dormir, cuándo va a ser el día que amanezca para ir y cumplir con una rutina. No, esta gente esperaba el movimiento del agua. Y cuando uno está en espera, está en expectativa. Y está constantemente atento. Decían de al lado, tenés que estar atento. ¿Qué estás esperando? Y si estás esperando algo, ¿estás atento? Porque por ahí lo estás esperando y te distrajiste y pasó de largo. ¿A cuánto le pasó eso? Muchas veces puede pasar. Que por estar distraído, lo que estabas esperando, te pasó de largo. Y dijiste, hoy me la perdí. Esta gente estaba esperando el movimiento del agua. Y déjeme detenerme un minuto nada más acá, porque el movimiento del agua representaba o garantizaba una sanidad física, pero el movimiento del agua a lo largo de toda la Escritura también representa una visitación de parte de Dios para nuestras vidas. Siempre que la gente está esperando el movimiento del agua es porque hay algo sobrenatural, algo divino, algo del cielo que viene para nuestras vidas. ¿Hay alguien que diga amén a esto? Yo estoy esperando el movimiento del agua en mi vida. Porque fíjese que eso era un estanque. Y la palabra ya te lo dice todo. Un estanque. Cuando yo era chico y tenía a mi abuela que vivía en el campo, vio esos molinos, ¿cuántos vieron esos molinos de viento? ¿Sí? Y abajo había todo como un piletón de chapa, que era donde, claro, ese molino daba vuelta, bombeaba y los animales iban a tomar agua, ¿sí? Entonces con mi hermano, éramos chicos, agarrábamos una caña y empezamos a revolver el fondo porque había ranas. Y cuando revolvíamos, ¿qué pasa? Todo el verdín, toda la mugre, ¿qué hace?
sube para arriba. Entonces nos retaban, nos decían, no, porque los animales están tomando agua sucia, ¿me entiende? Nosotros queríamos el movimiento del agua para divertirnos, para sacar lo que había ahí en el fondo. Esta gente esperaba el movimiento del agua porque cada vez que se movía el agua, un enfermo era sanado. El primero que se metía allí. Ahora, dijimos que esta gente tenía un mérito, esperaba. Bueno, por lo menos estaban a la expectativa de que algo ocurriera. Pero ¿cuál era el demérito? ¿Cuál era el demérito? Que esta gente estaba a la expectativa de algo que estaba paralizado, de algo que estaba estancado. Y quiero decirte que no podés pasarte la vida, los días, los años, las horas a la espera de lo que está paralizado. Cuando hay algo que está paralizado, implícitamente te va a paralizar a vos también. No podemos estar a la expectativa de algo que no se mueve, de algo que no anda, de algo que no acciona, de algo que no se pone en movimiento en la vida. Cuando hay algo que no funciona y algo que está paralizado, andate al otro lado, al otro extremo, porque lo que está paralizado te va a terminar paralizando a vos. Mi pastor dijo algo interesante el domingo. Como yo el domingo a la mañana no pude venir aquí, predicó el pastor Juan. Vinimos de viaje con mi esposa y con nuestras pastoras. Me fui a la noche al culto, porque yo no quiero estar en un culto sin recibir. ¿Usted puede estar un domingo sin recibir la palabra? A ver. ¿Algunos? Yo no puedo. Entonces le digo a mi esposa, dormido y todo, pero me voy al culto de la noche. Y mi pastor dijo algo interesante. Dijo que cuando un músculo no tiene movimiento, se atrofia. Y cuando vos en tu vida no tenés movimiento, adjudicáselo al área que vos quieras, eso te termina atrofiando. Te termina llevando la inacción, inactividad. Alejate de lo que está paralizado. Este era el demérito de la gente. El mérito era que esperaban. Sí, esperaban y está bien, pero no te podés pasar toda la vida esperando a que algo ocurra. El estanque demanda movimiento. Quiero que sea honesto conmigo en esta noche. Al menos piense lo que le voy a decir. Ahí va la pregunta. ¿Cuántos se sienten que están estancados en sus vidas? En algún área. Piense. No me responda. ¿Ya está? ¿Ya pensó? Puede ser en el estudio. Estoy estancado, no puedo salir, no puedo terminar de rendir esta materia. Otros en el trabajo, en lo laboral, otro en los proyectos personales, en los sueños, otros estancados en una relación, otros estancados en la vida espiritual, otros estancados que siempre quieren agarrar, siempre quieren arrancar, pero nunca terminan de concretar nada. ¿Hay alguien que se sienta estancado? No me lo responda, pero piénselo. Los estanques te terminan paralizando. Los estanques en la vida son nocivos para la salud espiritual. ¿Hay alguien ahí? No sigas a la espera de lo que está paralizado. Está bien que esperes acontecimientos, está bien que tengas expectativa, esperanza, pero cuando ves que no se concreta, hacete un análisis, hacete una autocrítica. Fíjate si estás apuntando bien al objetivo, fíjate si te estás distrayendo en el camino a ese objetivo. Esta gente, claro, estamos hablando de la salud. Ellos necesitaban un milagro. No tenían la prerrogativa propia de decir, bueno, me curo, me sano, hago un tratamiento. No era posible, menos en los tiempos bíblicos. Ahora quiero que observe, dice el verso 4, un ángel, y esto sí que era un milagro, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Sí?
Ahora, aparece Jesús en la escena. Y Jesús no se asocia, y fíjate esta palabra, no se asocia al estanque. Jesús no le agarra y le dice al paralítico, bueno, vení que yo te meto, vení. Y le da una ayudita y lo tira al estanque. No, porque Jesús no está bajo los métodos convencionales de la gente. Jesús rompe las estructuras a las que nosotros muchas veces nos atamos, nos ligamos, nos condicionamos. Jesús rompe los paradigmas, rompe las estructuras, rompe lo tradicional, rompe todo aquello que para otros puede llegar a ser formas. Y no se asocia al estanque, porque Jesús es el estanque de agua en movimiento. Jesús no está estancado. Jesús se adjudicó ser en el mismo evangelio de Juan: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué hace Jesús? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él respondió el enfermo, no tengo quien me meta, y le empieza a dar todas las excusas habidas y por haber. Este ángel venía de tiempo en tiempo, y Jesús no es de tiempo en tiempo. Jesús es de tiempo completo para bendecirte. No tenés que esperar algún milagro que ocurra, algo que te salpique, algo que agarres en la tómbola de la vida. No, tenés que agarrarlo a Jesús. Que Jesús no viene de tanto en tanto a ver cómo están las cosas y a ver si alguien necesita algo. Jesús está a las 24, 7, 365 de nuestras vidas. Ahora, Jesús operó fuera del estanque, porque Él no se asocia, como dije recién, no se relaciona con lo estancado. Porque Jesús no es estancado. Y muchas veces la iglesia es el estanque, donde ya te conformás al culto, te conformás a una religión, a una rutina, venís por inercia, te ponés, ¿sabes qué?, en modo piloto y decís, uy, las 7, me baño, agarro la Biblia, voy al culto. Canto 3, 4 canciones, ofrendo. El pastor dice algo, aplaudo, me levanto, saludo al hermano, me voy. Y mañana me pongo de vuelta en piloto automático y salgo a la vida, trabajo, vengo, me acuesto. Eso no es la vida. No podés vivir en piloto automático. Tenés que ponerte, como te dije recién, a la espera, a la expectativa de que algo te sorprenda. Vos viniste hoy al culto. ¿Por qué viniste? Porque sabés que es miércoles, 19:30, si no el pastor te manda mensajitos, te empieza a retar. O venís porque decís, yo quiero hoy una palabra, porque esa palabra me puede cambiar el resto de la semana. Decía el de al lado, apagá el piloto automático y encendete de verdad. Ahora, es interesante, porque en el verso 7 y 8, fíjate lo que dice. El Señor le respondió al enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me meta. Acá existe lo que se llama la codependencia. A ver, vamos a salvar al pobre personaje, si no lo voy a defenestrar en esta noche, y encima estaba paralítico. Es fácil pegarle a alguien cuando está en el suelo. Pero a nosotros nos pasa como a este paralítico. No tengo quien me meta. No tengo quien me visite. No tengo quien ore por mí. No tengo quien me ayude. No tengo quien me escuche. Yo no te quiero escuchar. Pero veo que hay gente que depende de otros para su vida espiritual. ¿Conoce gente así? Que son como esas carretillas que los tenés que levantar y llevar,
porque si no solos no caminan. Encima una carretilla vieja y chillona, porque las carretillas cuando andan mucho veo que la rueda empieza a hacer ruido. Hay gente que es así, que si no la levantás y la llevás, no caminan sola. Este era un personaje que, salvando su situación, es verdad, él se arrastraba, pobrecito, hasta el estanque, pero venía alguien y se metía y se sanaba de lepra. Venía alguien y metía al ciego, porque el ciego solo por su medio no podía, entonces venía, vení, metete, y ahí quedaba sanado. Y después vas a saber cuándo había otro milagro. ¿Vos te imaginás lo que habrá sido ese entorno del estanque? Gente que se quejaba, gente nauseabunda, porque los que tienen una complejidad motriz muchas veces ni siquiera se pueden asear. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Gente que estaba llagada por la lepra, con vendas, con infecciones, con gangrena. Vaya a saber qué situación que había en ese estanque. Y era tal para cual. El estanque en la vida de las personas y el estanque propio, dicho propiamente, del lugar físico. Es que los estanques convocan estancados. Si hay algo que hoy quiero que te quede claro detrás de este mensaje, es que no podés seguir viviendo en tu vida espiritual estancado. Ni en tu vida espiritual, ni en tu vida familiar, ni en tu vida económica, ni en tus proyectos, ni en nada. Dice el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque toda persona, cuando se cruza con Jesús en la vida, Jesús lo pone en movimiento. Siempre. Hay gente que se convierte a Cristo, hay gente que tiene un encuentro con Dios, comienza a tener una relación con Dios, y hay gente que por naturaleza es colérica. Cuando hablo de colérico estoy hablando de uno de los temperamentos básicos de los seres humanos. Hay 4 temperamentos, seguramente ya lo sabe. El colérico, que es el hiperactivo, es el que siempre está haciendo cosas en actividad, es líder por naturaleza, siempre va a la vanguardia. Después está el sanguíneo, que es la persona extrovertida, amigos de todos, que siempre hace chiste, que habla mucho, pero que hace poco. Después está el melancólico, que es la persona conflictiva, analítica, que es la persona que constantemente está buscando el detalle, neurótico, crítico, detallista. Y después está el flemático, que es la persona súper tranquila, que se le puede caer el techo en la cabeza y él no le va a importar nada. ¿Conoce gente así? Todos tenemos un poquito de estos. Y la iglesia es un conglomerado de estos 4 temperamentos básicos. Ahora, hay personas que por naturaleza son hiperactivas, son accionarias, no esperan que las cosas se hagan, las hacen, no esperan que las cosas se produzcan, las producen. Pero quiera un temperamento u otro, todo el que se encuentra con Jesús, Jesús los pone en movimiento. Pedro no pescó nada aquella noche, pero era un hombre de acción. Entonces Jesús le dijo, Pedro, ya no vas a ser más pescador de barcas, de mar, ahora te voy a hacer un pescador de hombres. Y Pedro fue ese pilar de la iglesia que predicó el evangelio de una forma extraordinaria. Fue la voz cantante de los 12, fue el protagonista en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Jesús pone en movimiento a todos aquellos que se asocian con Él. Jesús no se asocia con los estanques, Jesús no se asocia con los estancados, Jesús siempre te pone en movimiento. Este hombre le dijo, levántate y anda. 2 verbos, 2 acciones. Y lo último que te quiero decir en esta noche. En el verso 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
paralítico. 38 años. Es casi la mitad de una vida. Es casi la mitad del promedio de una vida. ¿Sí? Si promediamos que una persona pueda vivir entre los 70, 75 u 80 años, en esa franja 70 y 80 es el mayor porcentaje de mortalidad, digamos. Hoy se ha extendido un poco más, producto de la salud, producto de la calidad de vida que se le puede dar a un enfermo, pero entre los 70 y 80. Esto era la mitad de la vida paralizado. ¿Cuánto tiempo? Y a veces uno se pone a pensar, cuando ve familias, cuando ve esposos, esposas, matrimonios, que llevan años estancados en la relación, estancados en la crisis. Hay veces escucho todo tipo de situaciones, producto de este trabajo pastoral y consejería. Y alguno me dice, hace 15 años que vengo renegando con esto. Yo digo, ¿cómo aguantó tanto? Eso sí que es un estanque. ¿Cómo la vida te puede pasar y acompañada de crisis que están a las puertas de poder resolverse y sin embargo, por la inactividad, la inoperancia, por la falta de movimiento y por la falta de expectativa, lo dilatás en el tiempo? ¿Por qué dilatar el sufrimiento? ¿Por qué dilatar el dolor? ¿Por qué no resolverlo en tiempo y forma? Cuando tenemos a aquel que no se asocia con el estanque, sino con el movimiento. Hay un pasaje que me apasiona. Ezequiel capítulo 37. Lo he predicado tantas veces, el Valle de los Huesos Secos. ¿Qué ve el profeta? Todo un cementerio. La osamenta humana. Se dice que por persona hay 206 huesos, o sea, toda la composición ósea es de 206 huesos. Algunos tienen 207 porque se le quebró alguna vez. Aunque lo volvieron a emparchar, el hueso ya quedó dividido. Y algunos tienen más, 210. El que se le fracturaron varias costillas y demás. Y algunos tienen el cerebro también, el cráneo. Bueno. Y cuando el profeta ve todo eso, Dios le pregunta, ¿Ezequiel? Sí, Señor. ¿Qué crees? ¿Estos huesos vivirán? Y no se animó. Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Pero Dios le estaba preguntando a él porque lo quería a él en la acción. Y le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y cuando el profeta profetiza sobre ellos y le dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y dice que los huesos empezaron a juntar cada hueso con su hueso. Es extraordinario la escena. Porque una persona no tenía 2 fémur, tenía 1. O una persona no tenía 3 clavículas, tenía la que correspondía. Y así sucesivamente empezaron a formarse cada hueso con su hueso, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando hay cosas desordenadas, Dios en el movimiento divino las pone en orden. Amén. Entonces empiezan a juntar huesos con huesos, las falanges, todo. Pero dice que mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, hubo un ruido. Porque cuando Dios mueve su mano de poder, hay ruido. Y ruido es sinónimo de manifestación, es sinónimo de acción, es sinónimo de que Dios está trabajando. Hay personas en las cuales no escuchás el ruido de Dios, escuchás silencio. Y Dios en el silencio pocas veces trabaja. Había movimiento, había ruido, había expectativa. Pero no hubo muerte. O mejor dicho, la hubo, pero Dios trajo la vida de nuevo. En esta noche, qué lindo sería
que a eso que está estancado, que a eso que está sin movimiento en tu vida, en tu familia, en tu realidad cotidiana, eso que está estancado y que no tiene movimiento, qué lindo sería que en esta noche, aparte de movimiento, le pongas ruido. Pero para ponerle movimiento y ruido a nuestra vida, hay que hablarle a las circunstancias. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Levántate y anda. Y ese levántate y anda era la palabra de Jesús. Dígame sí. ¿Era la voz de Dios? Sí, Dios hecho carne. Esa misma palabra y esa misma voz fue la misma palabra y la misma voz que estuvo en Ezequiel 37 cuando dijo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Quiere decir que cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra de Dios, las cosas comienzan a manifestarse en el propósito de Dios. No cualquier palabra. No es que yo estoy diciendo que una confesión positiva y por más buena intención que tenga las cosas van a ocurrir. No, Señor. Yo puedo declarar muchas cosas hoy y no va a pasar nada. No se trata de un discurso positivista, no se trata de un lenguaje que califique y que digan qué lindas palabras tuvo. No, cuando la palabra de Dios, poderosa en sí misma, es declarada, lo que estaba muerto ahora vive, lo que estaba enfermo ahora se sana, lo que estaba atado ahora es libre. Sería lindo en esta noche terminar el mensaje saliendo del estanque. ¿Cuántos quieren salir del estanque? Pero para salir del estanque se necesita movimiento. ¿Cuántos quieren movimiento? Y el movimiento dijimos que trae a colación ruido, actividad. Pero nada de esto ocurre si la voz de Dios está apagada, si hay silencio. Y la iglesia es la voz cantante de Dios en la tierra. La iglesia es la que declara las maravillas de Dios en la tierra. Y Jesús dijo: si estos callaran, las piedras hablarán. No, Señor, acá no hay piedras. Acá hay voces que van a declarar tu palabra.